De los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con un soldado que lo vigilase. 3 días después, convocó a los judíos principales. Cuando se reunieron, les dijo: Hermanos, estoy aquí preso sin haber hecho nada contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres. En Jerusalén me entregaron a los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero, como los judíos se oponían, tuve que apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo he querido veros y hablar con vosotros, pues por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Vivió allí 2 años enteros a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, creo en ti. Confío en que, siendo fiel a tus inspiraciones, viviendo tu mandamiento del amor, responderé al llamado de seguirte, que hoy me haces en el Evangelio. Te ofrezco esta oración para crecer, apoyándome siempre y en todo en tu gracia. Jesús, sin ti no puedo hacer nada. Dame la gracia de la perseverancia. Amén. El Evangelio de hoy empieza con una pregunta de Pedro sobre el destino del discípulo amado. Señor, ¿y este qué? Jesús acaba de conversar con Pedro, anunciando el destino o tipo de muerte con que Pedro iba a glorificar a Dios. Y al final añade: sígueme. En aquel momento, Pedro se volvió y vio al discípulo a quien Jesús amaba y preguntó: Señor, ¿y a este qué le va a ocurrir? Jesús acaba de indicar el destino de Pedro, y ahora Pedro quiere saber de Jesús cuál es el destino del otro discípulo. Curiosidad que no merece una respuesta adecuada de parte de Jesús. Jesús dice: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Frase misteriosa que termina de nuevo con la misma afirmación que antes: sígueme. Parece como si Jesús quisiera borrar la curiosidad de Pedro. Así como cada uno de nosotros tiene su propia historia, así cada uno tiene su manera de seguir a Jesús. Nadie repite a nadie. Cada uno debe ser creativo en seguir a Jesús. El evangelista
aclara el sentido de la respuesta de Jesús. La tradición antigua identifica al discípulo amado como el apóstol Juan e informa que él murió muy tarde, cuando tenía alrededor de 100 años. Al enlazar la avanzada edad de Juan con la misteriosa respuesta de Jesús, el evangelista aclara: por esto corrió la voz entre los hermanos de aquel discípulo, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro: no morirá, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tal vez sea una alerta para estar muy atentos a la interpretación de las palabras de Jesús y no basarse en cualquier rumor. El evangelista Juan, en el capítulo 20, tiene este final que lo encierra todo. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El misterio de Jesús es inagotable, frase bonita para encerrar el Evangelio de Juan. Parece una exageración, pero es pura verdad. Nadie jamás sería capaz de escribir todas las cosas que Jesús hizo y que sigue haciendo en la vida de las personas que siguen a Jesús hasta hoy. Jesús, mi vida comunica a los demás que estás vivo. Ayúdame a ser congruente con mi fe, que mi único anhelo sea el crecer en el amor a ti y a los demás. Hazme un cristiano auténtico, porque solo los cristianos verdaderos pueden ofrecer un testimonio de la fuerza transformadora del Evangelio y de la verdad de la Iglesia. Padre, en este día te quiero pedir especialmente, Señor, por todos aquellos que nos escuchan a través de la voz del Maestro, para que tú, Señor, le enseñes el verdadero camino del amor, para que tú, Jesús, a través de tu misericordia, Señor, nos enseñes a ser unos verdaderos cristianos, unos auténticos y verdaderos cristianos. Por eso, hermano, hoy te deseo un excelente día en Cristo Jesús. Amén.